Otra vez le damos la bienvenida a todos, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas. Realmente estamos felices. Gracias, Rubén. Estamos felices de que puedan estar con nosotros. De verdad, qué bueno que pudieron estar aquí. Todos, si no lo hemos visto en algún tiempo, tal vez algunos todavía no les conozco, pero quiero decirte que estamos felices de que estén aquí. La iglesia se regocija que puedan estar con nosotros y podamos ver y escuchar lo que Dios tiene que decir para nosotros. Hermanos, cuando escuchamos lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, lo que debemos esperar son buenas noticias. Por eso yo no soy, aunque yo crecí de repente, a veces se me daba de que el mensaje que Dios tiene para mí es un mensaje de miedo, es un mensaje de temor, porque ahí te va el castigo. No funciona así. El mensaje y el evangelio dice en todas partes de la Biblia, dice que son buenas noticias. Así que si tú estás aquí presente, yo quiero decirte que el mensaje de hoy son buenas noticias. Las únicas malas noticias, ya lo he dicho, ¿verdad? Pero las únicas malas noticias que aquí existen son malas noticias para Satanás y sus demonios, hermanos. Porque es más fuerte el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y por eso si has regresado y has pensado decir, ¿qué van a hablar? ¿Qué van a decir? De una vez te digo, son buenas noticias. Es un mensaje hermoso porque ese es el mensaje de la palabra de Dios. Así que Juan capítulo 17, versículo 3 ha llegado a ser uno de mis versículos favoritos. Juan capítulo 17, 3. Porque Juan capítulo 17, versículo 3, que es Jesús orando, que de hecho aquí en esta iglesia creemos que Jesús es el Hijo de Dios, amén. Pero no solo que es el Hijo de Dios, sino creemos que también es Dios mismo y es parte de la Trinidad. Y ese Jesús en esa oración, cuando Él estaba aquí en la tierra, en Juan 17, 3, nos dice qué es la vida eterna. Nos dice realmente cuál es el propósito, qué es lo que hace que haya propósito en nuestra vida y por qué y cómo tener la vida eterna. Juan 17:3 es increíble porque Jesús mismo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiere decir que cada cristiano, cada persona, el anhelo de Dios es que le conozcas. Que haya en tu corazón un sentido de querer estar en su presencia. Hermano, a mí me da gozo cuando nosotros aquí nos reunimos. No nos reunimos para agarrar puntos en el cielo. De hecho, esto lo dice los miércoles. Aquí no nos reunimos porque tenemos que ir a la iglesia para que Dios nos dé puntos en el cielo. Para cuando lleguemos allá y nos enseñe la gráfica, yo tengo un poquito más puntos que el hermano, que aquel hermano no fue tanto. Aquí no nos reunimos porque somos perfectos y porque queremos alcanzar la perfección. Aquí nos reunimos porque en nuestros corazones hay un anhelo de querer estar en la presencia de Dios. De querer juntos venir y decir, Señor, quiero estar en tu presencia. Porque en donde está el Espíritu de Jehová, dice la Biblia, hay libertad. Hay libertad. Y quiero que vayamos ahora sí a Juan capítulo 16, que es un capítulo antes de ese de Juan 17. Juan capítulo 16, versículo 14. Porque nosotros creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos también en Dios Espíritu Santo. Y Juan capítulo 16, versículo 14. Me encanta este versículo también porque nos muestra una función de lo que hace el Espíritu Santo. Que de paso el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es nada más ahí un aliento o algo que es neutral. No, el Espíritu Santo es un ser. Es la tercera persona de la Trinidad. Pero es increíble cómo la Trinidad son uno. Uno glorifica al otro. El Hijo glorifica al Padre. Y miren lo que hace el Espíritu Santo en Juan capítulo 16, versículo 14. Que de hecho esto es Jesús también hablando. Versículo 13, leamos mejor para contexto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, o sea, el Espíritu Santo, ¿qué hará? Me glorificará. El Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, si nosotros somos cristianos y el Espíritu está en nosotros, el Espíritu va a causar que nosotros hagamos ¿qué a Jesús? Que lo glorifiquemos. Que lo glorifiquemos, que Jesús sea el centro de nuestro cristianismo,
Déjame decirte algo, hermanos. Si Jesús no es el centro de nuestro cristianismo, no sé, entonces no es cristianismo. Si Jesús no es el centro del cristianismo, de tu vida, de todo lo que haces, si Él no es tu amigo, si Él no es la persona que conoces, no hay cristianismo. El centro incluso del cristianismo no son reglas, no es hacer ciertas cosas. El centro es Jesús. Por eso dice que el Espíritu Santo va a glorificar ¿a quién? A Jesús. Es increíble, hermanos, porque muchas veces hay personas o hay cristianos que hablan de todo, incluso adventistas, que hablan de todo menos de Jesús. Jesús es como el anexo, ¿no? Es como, vamos a hablar, no sé, te hablan de profecías y al lado está Jesús. O te hablan de la ley y al lado está Jesús. Y no es así. Todo el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios, el Espíritu Santo apunta a Jesús. Y esto es importante porque muchas veces podemos correr el peligro de distorsionar el Evangelio, de distorsionar realmente cuál es el centro, cuál es el mensaje, realmente cuál es eso. Yo déjame decirte algo, cuando es el Espíritu de Dios que se prende en tu vida o se prende en la vida de un cristiano, ese cristiano no puede dejar de glorificar a Jesús, porque dice aquí que el Espíritu Santo me glorificará. Yo quiero que tenemos que entender algo, hermanos. El centro del Evangelio, dije que son buenas noticias, ¿verdad? Tú tienes que estar convencido. Leímos ahorita que dice que el Espíritu os convencerá de toda verdad. Pero sabes, hay alguien que está tratando de convencer, no de la verdad, sino de ¿qué? De la mentira. Hay uno que te va a tratar de convencer de lo que es cierto, what is true, what is real, lo que es verdad. Pero hay otro que está tratando de convencerte de mentiras. Y que va a hacer lo posible para distorsionar la verdad que Dios te da. Y esto es muy importante porque acontece al principio del ministerio de Jesús. Al principio hay un acontecimiento en donde tal vez, ¿cómo puedo decir? No es como tal vez te esperabas ver a Jesús del principio. O sea, ya conocemos más o menos la historia de Jesús. Él viene, nace, después cuando inicia su ministerio es bautizado. Y cuando se bautiza, luego empieza su, bueno, vienen las tentaciones también. Pero ahora él va con la gente. Y según Juan, quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 2, que es ahí donde nos vamos a concentrar en esta mañana. En Juan capítulo 2 encontramos un asunto de Jesús. No es su primer milagro, no es su primer acontecimiento, pero encontramos algo de Jesús que tal vez a muchos no les hubiese parecido verlo desde un principio. Les voy a decir cómo. Encontramos a Jesús enojado. En el capítulo 2 de Juan, cuando está iniciando apenas su ministerio, lo encontramos ya, ¿cómo dije? ¿Por qué? ¿No te parece eso un poco como que, okay, that's a little awkward, right? Jesús apenas va empezando su ministerio y ya viene el enojo. Pero es muy importante saber por qué es que Jesús se molesta. ¿Qué es lo que Jesús lo decepcionó de tal forma que lo llevó a no solo enojarse, sino a actuar y hacer algo en base a lo que estaba sucediendo? Versículo 13, lee conmigo y por favor te invito a que leas porque aquí vamos a encontrar un tremendo tesoro, hermanos. Versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las ¿qué? Está empezando apenas el ministerio de Jesús y anda volcando mesas. Espérate. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de ¿qué?
de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Vamos a parar ahí. What in the world just happened? ¿Qué acaba de suceder ahorita? Jesus volteando las mesas. My Lord. Hay algo importante cuando inicia aquí el capítulo 2, nos dice algo que es clave para que podamos entender esto un poco. Dice que había una celebración específica. ¿Qué se estaba celebrando? Si leyeron conmigo. La Pascua. ¿Qué sucedía con la Pascua? ¿Qué era la Pascua? La Pascua era argumentablemente tal vez la fiesta más grande que tenían los judíos, que hasta el día de hoy todavía se celebra. Los judíos la celebran todavía. Pero la Pascua, si ustedes recuerdan, se celebra ¿por qué? La Pascua era razón de celebración, ¿por qué? Tenía que ver o estaba conectada con ¿qué la Pascua? La Pascua estaba conectada con la liberación de Egipto. Si ustedes recuerdan, cuando Dios les dice que tienen que sacrificar un cordero y luego tienen que usar la sangre para ponerla ¿en dónde? Sus puertas, y que iba a pasar la última plaga. En ese momento se establece la ceremonia de la Pascua. Y esa es una celebración, porque sabemos que después de esa plaga, Faraón deja ir al pueblo. Desde entonces se celebra la Pascua. El asunto es que para los israelitas, más bien para los judíos, la ciudad, o donde, bueno, no era tanto la ciudad, era el templo, era el centro de todo. ¿Sí me entiende? ¿Qué era el centro de todo? El templo. Después se hace el santuario, cuando viene Moisés hace el santuario, y el santuario, el mismo santuario que ustedes ven que es la carpita que se hace al principio, va evolucionando. Después viene Salomón y lo hace mucho más grande, ahora le pone paredes, ahora no son cortinas, ahora son paredes, lo hace más bonito, se destruye ese templo y después salen como 2, 3 templos más hasta llegar al templo en el tiempo de Jesús, que fue el templo de Jerusalén, pero ese lo construyó Herodes para beneficio de los judíos, y ahí era el centro de todo. Pero no todos los judíos vivían en Jerusalén. ¿Dónde vivían los demás judíos? Pues quién sabe, en todas partes. Los judíos vivían en todas partes. Pero, ¿cuándo ustedes creen que era una de las fiestas en donde se reunían judíos de todas partes del imperio? En la Pascua. De hecho, la Pascua era una fiesta tan grande porque se esperaba que viniese mucha gente de diferentes partes del imperio de Roma, judíos. Y venían, es más, nos dicen de que venía gente que no era ni siquiera judía ni religiosa, pero como la fiesta era tan grande, querían ver cómo era. Y venían a Jerusalén diferentes personas, incluso que no eran judías o religiosas. They just wanted to see how big this thing was. Y venían gentes de diferentes lugares porque se les enseñaba que pues allá está el templo. Vamos a hacer el peregrinaje al templo. Y por eso nos dice, empieza Juan diciendo: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Me imagino que en ese momento que Jesús va yendo a Jerusalén, está lleno de caravanas, de gente que viene de diferentes partes del imperio de Roma, que son judíos. El asunto es este: cuando llegan al templo, como en el templo se manejaba una moneda específica, y venían judíos que tal vez venían de, vamos a hacer ejemplo, ¿no? De Estados Unidos, y digamos que el templo estaba en México, pero para usar el dinero en México no puedes pagar en dólar, tienes que cambiar y pasarlo ¿a qué? A pesos. A pesos. Y bueno, los que han ido para allá siempre te buscas la casetita mejor, ¿no? La que sea la más. De repente si son unos centavos, pero cuando cambias mucho se te hace la diferencia, ya te salen, en vez de 2 tacos ya te salen para 5, ¿verdad? O sea, tienes que hacer la cuenta. Muy bien. Y vas buscando la casetita que te parezca mejor para cambiar, para que te den peso. Lo mismo era en el templo. En el templo, como venía gente, dijimos, de diferentes ¿qué? Países, traían la moneda de su país. Y cuando venían al templo tenían que cambiarla porque el templo no aceptaba monedas de otros países, al menos que la cambiases. Y había pongamos una casetita en el templo específica para cambiar. Pero había un problema. Los que cambiaban
Si tú has viajado varias millas, al llegar ahí, la única caseta de cambio es esa. No hay competencia, no hay otra. Ay, pero gracias a Dios que son gente religiosa y temerosa de Dios. No importaba eso. Cuando tú hacías el cambio, te lo daban a un precio ridículo. O sea, el tipo de precio que si tú vas a una caseta, si está a 20 pesos, te dicen, bueno, te doy 10 pesos por el dólar. ¿Qué dices tú? Bueno, por lo menos como está ahorita más o menos el dólar. Dices, pues no, me voy a ir a la otra caseta que me ofrece bien. En ese lugar, en el templo, no había otra. Se aprovechaban de la gente. El problema era aparte de eso, que había gente pobre. Y si no te alcanzaba, ahora la pregunta es, ¿para qué tenías que cambiar dinero? Pues en los atrios del templo, estamos hablando de los atrios, la parte fuera, antes de entrar al tabernáculo y todo eso, las partes de afuera, los judíos líderes le enseñaban a la gente que tú tenías que sacrificar algo, ¿correcto? Eso va junto con lo que entendemos de los sacrificios del templo. Ellos decían que si tú no dabas un sacrificio, la bendición de Dios no estaba sobre ti, ni sobre tus hijos, ni sobre tu familia. Pues si no tenías bendición, ¿qué es lo que tenías? Maldición. Pero para eso ellos, entre comillas, habían hecho según su manejo ahí para decir, no te preocupes. Si no puedes comprar este corderito que está bien bonito, bien limpiecito, te lo damos a tanto dinero. No, yo no puedo eso. Bueno, pasemos a otro animalito. Este está más feíto y todo eso, pero te lo damos a un precio un poco más bajo porque ese está ahí. No, todavía está muy caro. Bueno, al final se iban con las palomas. Bueno, pues tal vez te alcanza para una paloma. Y es lo que puedes entregar. Ese sería tu sacrificio. El problema es de que el precio de las palomas también estaba alto. Y encima de eso, ya te habían robado ¿en dónde? Imagínate esto. Imagínate una madre viuda. Que en aquellos tiempos no había avión. Aquellos tiempos ni siquiera todos andaban a caballo. Si más bien te iba más o menos, you were middle class, tal vez un burrito o una mulita. Si eras middle class. Pero en aquellos tiempos había mucha pobreza. Imagínate una madre viuda con 2 hijitos y que está viajando por lo menos, pongámosle unas, ni tan lejos, 50 millas. Porque tienen que ir al templo, el templo no está en otro lado. Y ella camina, y en el camino van los niñitos cantando salmos, porque lo que cantaban era el himnario de ellos. Y vamos al templo, y vamos al templo, y vamos al templo. Vamos a celebrar la Pascua por primera vez. Se murió papi, pero ¿sabes qué? Vamos. Vamos, sí, hijitos, allá vamos a encontrarnos con la presencia de Dios. Les dura varios días el viaje. Y al llegar a la puerta del atrio, encuentran que se están las ventas. Y la mami le dice a los niños, no se pierdan, porque estaba llenísimo ahí de gente y un bullicio grande. No se pierdan, véngase hijitos, véngase, que agarre, Tomasito, agarre la mano a Juanito. Y ahí se van agarrados los 3. Y va a la caseta de cambios. Traigo aquí tanto dinero. Quiero comprar, he ahorrado para un corderito. Bueno, con lo que usted tiene, le podemos dar tanto. Pero eso no es suficiente para el corderito. Bueno, yo no me encargo de los corderitos, señora, yo me encargo nada más de hacer el cambio. Y esto es lo que le podemos dar nada más por su dinero. ¿Lo quiere? Pues tengo que hacer un sacrificio, ¿no? Sí, está bien. Agarra su dinerito, ahí van los niños. Y cuando se acerca, ve el corderito, ve el precio y dice, no, hijito, mami, ¿no vamos a poder agarrar un corderito? No vamos a poder agarrar un corderito, hijitos. Van al siguiente animalito. Tampoco me alcanza. Le dice, disculpe, ¿no pueden hacerme un trato para hacerme? No, dice, si pueden hacerte un trato, tal vez vete allá con las palomas, allá tal vez te pueden ayudar. Y finalmente se va la señora, la madre, viuda con sus 2 hijitos, donde están las palomas. Y los que están ahí, después que ella les dice, tengo tanto, le dicen, con eso no te podemos dar ni siquiera media paloma.
Disculpa, no te cansa ni para media, tal vez ni para una pluma, tal vez te podemos dar. Y la madre se queda con su dinero. Para que en la Pascua, donde se está celebrando la libertad, la salvación, y en el templo donde se debe encontrar con el carácter y la presencia de Dios, ella se encuentra con eso. Capítulo 16 del deseado de todas las gentes. ¿Cuántos conocen el libro El deseado de todas las gentes? Léelo ahí, está detallado. En ese instante, ¿quiénes creen que entra ahí? Jesús. Y no solo ve a la viuda que está sufriendo. Dice Elena White que ve a mucha gente pobre que no le alcanza ni siquiera para una paloma. Y ahora Dios, Jesús, el que estaba cuando le dijo a Moisés: y me harás un santuario para que habite yo entre vosotros, el que le dio las leyes de sacrificio que apuntaban a él, el santuario, el templo que el Dios mismo del universo le dijo a Moisés que hiciese, ahora estaba entrando por las puertas físicas del santuario y estaba viendo absolutamente cada detalle. Y ve que la gente que está buscando salvación, la gente que tiene el deseo de conocer a Dios, termina conociendo a un Dios que es un tirano, injusto, que no le importa tanto tu salvación como tu dinero o como tu estatus social. Y la gente termina desilusionada y deprimida. ¿Te das una idea ahora más o menos por qué Jesús voltea las mesas? Te voy a decir algo. No era asunto de reverencia. Ese versículo no es asunto de reverencia. Ese versículo es asunto de salvación. Es asunto de que hay gente que quiere ser salvo, pero no puede, porque los mismos líderes religiosos y fariseos distorsionaron lo que era la salvación. Y ahora esta gente pobre, ¿cómo se siente? ¿Se sienten salvos? ¿Sienten que van a recibir la vida eterna? Se sienten perdidos. Y Jesús, enojado y frustrado por la injusticia. ¿Saben por qué Jesús se frustra, hermanos? Porque las leyes ceremoniales de los sacrificios apuntaban al sacrificio mayor que iba a ser Cristo Jesús. La gente debería confiar de que su salvación es correcta, es afirmada y es asegurada por el derramamiento de sangre. Y el templo es el lugar en donde estaban los sacrificios, donde se derramaba la sangre para que ellos dijeran: soy salvo ahora. Que no importa lo que hayas hecho, no importa tu estatus social y no importa tampoco tu estatus moral, porque déjame decirte que el estatus moral tuyo y el mío no está ni por cerca de la perfección. El estatus moral, no solo el social, no solo si tienes dinero o no tienes dinero, sino el estatus moral de sentirte que eres, que no has hecho cosas buenas, de que has hecho cosas malas. Todos estamos en la bancarrota, hermanos. En este lugar todos estamos en la bancarrota, hasta el que les está hablando ahorita en este micrófono. Todos estamos en la bancarrota. Pero el templo era el lugar en donde la gente que se sentía en la bancarrota, no solo espiritual sino también monetaria, podía ir y recibir perdón por los pecados y la seguridad de que en Cristo Jesús ellos podían ser salvos. Pero llegaron a este lugar solamente para encontrar de que no has hecho lo suficiente, no tienes el dinero, no tienes el estatus para ser salvo. Y Dios quería dar el mensaje desde el Antiguo Testamento, que no es por lo que tú haces, no es por lo que no haces, es por lo que Jesús ha hecho ya por ti.
y molesto y frustrado Jesús por distorsionar la imagen de quien Dios es, la imagen de amor y la imagen de misericordia, de ofrecer la salvación gratuitamente a todo aquel que en Él cree. Empieza a tirar las mesas. Frustrado empieza a tirar todo. Léelo, es increíble cómo Elena White nos dice que esa es la razón por la cual Él tira todo eso. La pregunta es, ¿qué imagen estamos dando hoy en día a los demás acerca del plan de salvación? Otra pregunta: ¿cuáles son las mesas que tal vez en tu vida están diciéndote que tú tienes que hacer y hacer o ganarte la salvación de Dios? ¿Qué mesas son? Yo no sé, puede ser que ahí estén las mesas presentes de la adicción. No sé, es posible. Puede ser que en tu vida estén las mesas presentes de un pecado que tú cometiste hace años que no te deja ir, te tiene ahí te tiene ahí agarrado. Tal vez las mesas que tienes en tu vida, no sé cuáles son esas mesas que están allí establecidas, diciéndote que tú no eres digno para ser salvo. Tal vez es la mesa de las mentiras de Satanás, diciéndote tú no eres digno de estar sentado en este lugar. Tal vez en esas mesas son las mentiras de Satanás diciéndote no te hagas, tú eres un gran hipócrita, no sé ni por qué vienes a este lugar. Yo no sé qué mesas son. En ese lugar había mesas de diferentes ventas. En nuestra vida hay diferentes mesas diciéndonos tú no lo mereces, tú no puedes, o duda de tu salvación. Yo quiero decirte en esta mañana que el evangelio son buenas noticias. Le dije eso, ¿verdad? En esta mañana lo que Jesús quiere por medio de su Espíritu Santo es entrar en tu vida, voltear esas mesas, tirarlas, destruirlas. El Espíritu Santo quiere entrar, destruirlas, voltearlas y decirle todas esas son mentiras y apuntarte al único que puede realmente darte la salvación, que es Cristo Jesús, hermanos. Miren, esas son buenas noticias. En esta mañana el Espíritu Santo quiere entrar a tu vida. Dice, Él me glorificará, Él los llevará a toda verdad. Déjame decirte que la verdad no es una idea. La filosofía habla de que la verdad puede ser subjetiva, o que la verdad es esta, la verdad es otra. Cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús no vino a decir esta es la verdad y se encuentra en Éxodo capítulo 20. No dijo eso. Jesús no vino a decir la verdad es esta y se encuentra en esta parte del texto escondida. ¿Sabes lo que dijo Jesús cuando dijo acerca de la verdad? Yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es por ti, no es por lo que tú has hecho o lo que no has hecho. Cuando el Espíritu de Dios realmente te prende como un hijo de Dios, hermanos, va a apuntarte a Cristo Jesús. Y cuando Jesús entra en ese templo y le da vueltas a las mesas, Él dice, esto ha sido una distorsión de lo que es el evangelio. Y luego los fariseos se enojan y vienen y le preguntan, ¿quién eres tú para estar haciendo esto en la casa de Dios? Es más, ellos querían más reverencia que Él. La bronca de la reverencia era más por el lado de ellos, no por el lado de Jesús. Porque ¿sabes qué? A ellos les importaba la reverencia entre comillas, pero no le importaba a la gente. Y a Jesús lo que le importa es la gente. Te lo leí cuando dice, y vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ti. Te ve y tuvo compasión de ti. Te ve y tuvo compasión y tiene compasión de ti. Y le dicen, ¿tú quién eres para destruir y hacer todo este revolú aquí? ¿Quién era? ¿Quién era? Ese fue el que dio la orden hace varios años para construir el primer santuario cuando ni siquiera tú existías. Ese era el rey del universo, el creador. Ese es el que le estaban hablando. Y luego Jesús les dice, en 3 días pueden destruir este templo. Perdón, este templo lo puedes destruir, pero en 3 días lo vuelvo a levantar.
Ellos lo vieron blasfemia porque empezaron en el ¿qué? En el templo, que era todo para ellos. ¿De qué estaba hablando Jesús? De su muerte y de su resurrección. Lo que tenía que haber estado establecido en el templo. Cada vez que alguien venía al templo, debería haber la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Yo quiero terminar diciendo esto, hermanos. Este es el llamado. Jesús te ve y tiene compasión de ti. Absolutamente toda persona que está en este lugar, absolutamente toda persona que está en este lugar es sumamente, profundamente amada por Cristo Jesús. Pues yo solo he venido una vez. Eres amado por Jesús. Pero yo de vez en cuando no he podido venir. Eres amado y amada por Cristo Jesús. Y es importante que como iglesia sigamos representando realmente cuál es el Evangelio. El Evangelio es que no importa tu estatus social y no importa tu estatus moral, todos estamos en la bancarrota. Lo que importa es lo que Jesús ha hecho por ti. Y unos cuantos, 2, 3 años después de ese incidente, Jesús ya no estaba en el templo. Jesús estaba en una cruz, colgado, con sangre y muerto. Porque lo que el templo tenía que haber apuntado era a esa cruz. Pero 3 días después Él no se quedó en esa cruz. 3 días después Él resucitó. Y ahorita Jesús vive por la eternidad. Y eso asegura tu salvación. No dejes que nadie o ninguna mesa en tu vida o Satanás o cualquier persona te diga: tú no eres salvo. Tú tienes, claro, hay que hacer una cosa. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Creer. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Creer que realmente Jesús es suficiente para tu salvación. No dejes que nadie te diga diferente. Deja que el Espíritu Santo voltee, tire, destruya esas mesas de mentiras, de cosas que dice que tú no puedes y no mereces estar aquí. Nadie merece estar aquí por nuestra propia cuenta, pero por la sangre de Cristo Jesús estamos aquí para reunirnos y glorificar y darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Yo te quiero decir, cree, es lo que tienes que hacer. Ahorita, mientras estemos cantando, mientras estemos alabando, dice que hay 10,000 razones, dice el canto, ¿verdad? Pero eso es simbólico. Hay muchas más razones, hermanos. Hay muchas más razones por las cuales glorificar a Jesús. Pero mientras estés cantando, dile: Señor, yo creo. O ayúdame a creer. O tal vez me es difícil creer porque he hecho demasiado malo, o he hecho demasiadas cosas que tal vez la gente aquí no sabe. Me es difícil creer, pero el Espíritu Santo te va a convencer que sí eres, por la sangre de Jesús, salvo. Pero pídele: Señor, quiero creer. Ese es mi llamado. Cree que Jesús es suficiente. Amén.